Bienvenido nuevamente a este espacio Despertar, un espacio que busca despertar tu conciencia para que tu vida espiritual sea una verdadera experiencia. Continuamos con el tema que, tratamos la semana pasada, que es ideas erróneas de Dios. Continuamos con este tema y esperamos que el que tratamos te haya bendecido, que haya despertado en ti alguna inquietud y que tú hayas empezado a examinarte de algunas ideas que pueden estar diferentes a las que hemos compartido, pero que son ideas erróneas de Dios y que no nos permiten poder disfrutar de esa conexión con ese verdadero Dios. Como siempre está a mi lado aquí Carlos Antonio. Gracias, otra vez más aquí. Este tema a mí me apasiona, Kenzie. Oye, ¿por qué? Porque cuando tú tienes, y atención a esto, una idea errónea de Dios, tus sensores espirituales te lo hacen saber. Oigan, ¿por qué? Porque tú sientes la amargura, tú sientes la carga, tú sientes que algo no está funcionando. Sin embargo, cuando tú aclaras una idea de Dios, tú ves como todo cambia, como todo brilla. Como dice el texto sagrado, aunque no haya vacas en los corrales, ni en la vid de su fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. O sea, cuando tú tienes una idea clara de Dios, no importa la situación, no importa lo que esté pasando, tú estás confiado. Sin embargo, cuando tú tienes una idea errónea de Dios, tú vives lleno de desconfianzas, tú declaras, tú oras, tú ayunas, pero en tu interior tú sabes que algo no está bien, tú sabes que algo no está pasando bien y por consiguiente tú sabes que eso no se va a resolver de esa manera. Por eso para mí es muy importante y apasionante este tema de aclarar las ideas sobre lo que es Dios. Y déjame decirte que qué bueno que mencionaste este tema de esa paz que es importante que esté en nuestro interior. Porque cuando hay algo que estamos pensando, analizando y no nos da paz, ahí no está Dios. No está Dios por diferentes razones que quizás ese puede ser otro tema que podamos compartir. Pero hoy estamos tratando ideas erróneas de Dios. Y una de las ideas que hoy traemos es que algunos piensan que Dios hará todo por ellos. ¿Y a qué me refiero con que Dios hará todo por ellos? Es cuando pensamos que solamente con nosotros quizás orar o esperar, entonces Dios va a hacer todo por mí. Si necesito un trabajo, yo me quedo orando todo el tiempo y yo no hago nada porque Dios lo va a hacer por mí. Si yo necesito lo que sea en mi vida, yo simplemente oro y no quiero que vayan a malinterpretar que la oración no es necesaria, que la oración no es importante, que no es poderosa. Creo mucho en la oración y la practico, sino que hay un momento donde nosotros debemos orar, pero hay un momento en donde nosotros tenemos que tomar acción, porque Dios ha decidido, conforme a su infinita misericordia y soberanía, en hacernos partícipe de ese caminar de la vida terrenal, y Él obra de la mano con nosotros. Todo lo que vemos en el libro sagrado es que Él obra de la mano con nosotros, que hay una parte que tú debes hacer y hay una parte que Dios va a canalizar para que las cosas sean, pero que no es solamente la oración y yo de una forma perezosa, es una forma holgazana, poco diligente de algunas personas, solamente quedarse en una actitud pasiva. Kenzie, para mí esa idea errónea de Dios, de que Dios va a hacer todo por mí, a mi juicio, desde mi punto de vista, Kenzie, ha sido una de las que más daño le ha hecho a los que seguimos a Cristo. Porque el entender de que Dios va a hacer todo por mí. Oye, ¿por qué, Kenzie? Cuando nosotros analizamos esa idea errónea que por muchos años ha estado polulando en el pueblo
cristiano, seguidor de Cristo, nosotros nos damos cuenta de que esperando de que Dios haga todo por mí, que si yo no estudio, yo no me preparo, yo no tengo ninguna tecnificación y por consiguiente, Kenzie, cuando socialmente hablando miden en la sociedad, dicen el grupo, vamos a decir así, cristiano, evangélico, de la denominación que sea, regularmente se encuentran, Kenzie, en la línea de pobreza más bajo y de conocimiento. Que es una incoherencia. Que es una incoherencia, o sea, de conocimiento. Dice, miden ese grupo cristiano en estudios sociológicos y dicen, son los que menos estudian, son los que menos capacitados están, son los que más desertaron, porque entendieron de que Dios iba a hacer todo por mí, de que la cosa iba a aparecer por arte de magia, de que con simplemente yo trancarme y ayunar. Y sí, Dios lo puede hacer. Yo no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Yo lo que sí estoy diciendo de que Dios, como decíamos en el podcast anterior, no es un capricho a mi servicio. No es un capricho a mi servicio. Y no es algo donde yo quiero, como tú decías hace poco, holgazanear, porque no quiero esforzarme. Porque es cierto. Hay temores en mi corazón y no sé cómo enfrentarlos. Exactamente, porque es cierto, en algún momento Dios con el profeta Elías lo mantuvo, pero a Josué lo mandó a trabajar. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. O sea, manos a la obra. Inclusive vemos la historia de Moisés, cuando Moisés está en una situación difícil y él iba a arrodillarse a orar. Él se iba a poner a orar y él dijo, ¿qué tiene en la mano? Exactamente. Entonces, haz lo que tienes que hacer. Exactamente. Entonces, ¿sabe por qué lo digo, Kenzie? Porque yo trabajo en un programa los sábados y escuché al que dirige el programa decir, regularmente la religión, él como un sociólogo o como un actor social, está asociada a la pobreza. Y a mí me molestó eso, pero yo no tenía cómo rebatirlo. O sea, no tenía forma de cómo rebatir eso. Entonces es tiempo de que nosotros dejemos de pensar de que Dios va a hacer todo por nosotros y comenzar a trabajar con Dios para que Dios nos abra puertas y nosotros lograr ciertas aperturas y concesiones. ¿Por qué? Porque esperando que Dios haga todo por mí, se nos puede pasar mucho tiempo importante. Y es una incoherencia, Carlos. Te decía que es una incoherencia el tema de vivir una vida holgazana, vivir una vida poco diligente, vivir una vida no próspera, porque Dios es un Dios de prosperidad. En Dios no hay escasez, en Dios no hay miseria, en Dios no hay pobreza. Aunque parezca duro y fuerte, no es así porque Él es el creador y todo lo que hay fue creado por Él. Entonces, ¿cómo es que yo sirvo a Dios desde mi punto de vista? ¿Cómo es que yo me he convertido a Dios? ¿Cómo es que yo profeso una vida espiritual y entonces mi vida espiritual no es coherente con esa espiritualidad que yo estoy diciendo que sigo? Entonces, cuando yo entiendo que todo Dios lo va a hacer, caemos en esa actitud pasiva, como decía, esa actitud de no hacer nada, de no esforzarme, y no es así. Por eso hay muchas personas amargadas dentro de este caminar porque han tenido esa idea errónea de pensar que Dios lo va a hacer todo y entonces dicen, bueno, que el tiempo ya ha pasado, que Dios me prometió, que Dios me dijo y entonces no se ha cumplido. Es algo que tiene que examinarte. Pero Kenzie, te voy a decir algo, esa idea errónea muchas veces es auspiciada por muchísimos predicadores alrededor del mundo que comienzan a predicar de que me dieron, de que me regalaron, de que fui a un lugar y me sembraron tanto, me sembraron que eso. Entonces, estoy motivando al que me está escuchando quiera vivir de la misma forma y de la misma manera. Y vuelvo y digo, a Josué Dios lo mandó a trabajar, aunque a Elías lo sustentó. O sea, hay dos modelos de la que Dios se manejó con esos hombres en particular. Entonces, yo creo que el trabajo del que nos escucha y tiene esa idea de que Dios lo hace todo por mí, tú deberías definir si ese es el modelo que Dios quiere para ti. Si ese es el modelo que Dios quiere para ti, pues espera en Él. Ahora, si no es el modelo, averigua entonces cuál es el modelo, si es que Dios quiere que te esfuerces. No, y investigar, Carlos, detrás de ese deseo mío, ¿qué hay? Exacto. Porque muchas veces ese deseo de quedarme quieto
está ligado al tema de la pereza, al tema de la dejadez, quizá temores y miedos que yo no sé cómo enfrentarlo y prefiero no hacer nada. Hay que examinar qué hay detrás, porque yo siempre veo que aquellas personas que se esfuerzan demasiado, son demasiado activos y no entran en ese reposo y en esa quietud, son los que mayormente Dios los manda a reposar, porque han hecho de su vida un afán y tampoco esa parte es saludable ni sana. Pero aquellos que son dejados, que son perezosos, que lo dicen los proverbios de ese tipo de personas, que se quedan ahí, que se pierde el barbecho y no acontece nada porque están en una actitud, en una mentalidad de pobreza y de escasez. Entonces a esos mayormente se les manda a esforzarse. A esos que tienen temor y miedo les mandan a esforzarse. Y es ahí donde tenemos que descubrir cuál es el punto que me toca a mí. Cómo yo me estoy manejando, estoy teniendo pobreza, pereza, estoy teniendo dejadez, estoy siendo holgazana y entonces estoy esperando, examínate, porque hay una parte que tú tienes que hacer y trabajar de la mano de Dios. Y mira, Kenzie, que mientras tú dices eso, me llega la historia de Gedeón. Que tenía temores, muchos miedos. Un miedoso. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Vuelvo al tema, al comentario anterior. Debes de identificar, como dice Kenzie, cuál es tu motivación. O sea, si tu motivación es la experiencia, tú tienes que trabajar. Tú tienes que trabajar porque Dios no va con la pereza, ni va con la holgazanería. Ahora bien, si tu motivación es el exceso de actividad, entonces tienes que descansar. Tienes que descansar en el Señor. Hacer la parte que te toca y luego entrar en ese reposo. Otra idea errónea que pudieras tener de Dios en relación es a nuestros hijos. Hay una parte que no corresponde y es ser a sí mismo, como hablamos, el tema de la diligencia, de yo hacer mi papel, mi función como padre. Y hay personas que dejan toda la responsabilidad en el Señor. Dios se va a encargar de mis hijos, Dios lo va a guiar, Dios va a hacerlo todo, que va muy de la mano de este tema, del primer punto que tocamos. Y, amados, quiero que sepas que tú eres responsable de tus hijos. Y eso no significa que yo no ore por mis hijos, eso no significa que yo no descanse en el poder de Dios, que yo no descanse en que mis hijos, como dice la palabra, serían instruidos por el Señor y que le mostraría la abundancia de paz. Pero, ¿qué yo estoy haciendo como papá? ¿Qué tú estás haciendo como mamá? Que está corroborando con esa función que dice la palabra de Dios. Porque si yo lo que estoy dejando a mis hijos, a lo que ellos quieran y dejarlos sueltos y después Dios se va a encargar, eso no es una actitud responsable. Y como luz que somos, como sal que somos, como representación de Dios que somos, estamos llamados ¿a qué? A ser luz, a ser responsable de nuestras acciones. Y eso es una actitud no responsable. Y esa otra parte que se manifiesta mucho, Carlos, el tema de la poca responsabilidad. Que la gente no se asume, no asume su rol, no asume su responsabilidad sobre la vida. Y entonces Dios se va a encargar. Y que regularmente, Kenzie, son aquellas personas que presumen ser más espirituales. O sea, el que más espiritual presume ser es el que más cae en esa idea errónea de Dios. Porque yo he visto en sectores populares muchos, y no porque sea un sector popular, muchos pastores, por decir así, muy afanados por la iglesia, muy afanados por orar, por 4 o 5 días trancados, buscando. Sin embargo, los hijos por ahí andan. Los hijos andan por ahí. Yo me ocupo de Dios, Dios se va a ocupar de mis hijos. Sí, eso tiene algún sentido. Eso tiene algún sentido. Pero si tú caes en el descuido, no es de esa forma. La irresponsabilidad no es de esa forma que Dios se va a ocupar de mis hijos. Pues yo escucho mucha gente, no, Dios tiene cuidado de mis hijos. Yo me encargo de las cosas de Dios y Dios se va a encargar de las cosas mías. Y yo no veo dónde eso es bíblico, porque la palabra de Dios dice que el que desea cierto liderazgo, dice que debe gobernar bien su casa. Entonces eso es contrario a la verdad de Dios. Es contrario a la verdad de Dios.
Y yo entiendo que hay que hacer un equilibrio. Así Tú es. tienes que hacer un equilibrio. Porque ¿de qué te ganas tú tener, no sé, vamos a decir así, ciertas arrastres, iglesias, esto, aquello, y tus hijos perdieron la droga, Dios te guarde. Tus hijos odian la iglesia, no quieren ir a la iglesia, pero ¿por qué? Porque se han sentido quizás descuidados. Ajá, Se han sentido descuidados, se desplazado, han sentido desplazados, han sentido de que no tienen papá, porque su papá no tiene tiempo ni siquiera para sentarse con ellos, hablarle, a decirle ciertas no tienen cosas. mamá. No tienen mamá, o sea, padre en sentido en general. Entonces, esta idea errónea de Dios también, Kenzie, ha hecho mucho daño Sí, dentro ha de hecho mucho dentro daño. del ámbito espiritual, porque yo he conocido muchos casos así como este que hemos estado hablando y da mucha pena. Lo que queremos es que las próximas generaciones o las personas que venimos subiendo o aún las que están en el ejercicio lo podamos corregir, podamos retomar. Nunca es tarde. Nunca es tarde. En un podcast anterior decía de que tengo unos amigos que tienen 68, 70 años y la están yendo súper bien económicamente, después de fracasar muchas veces. O sea que siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo de retomar, siempre hay tiempo de corregir y siempre hay tiempo de resarcir, Kenzie. Claro. Otra idea, y antes de decir la otra idea, es bueno poder reforzar el punto de la responsabilidad. Si nosotros decidimos tener hijos porque lo queríamos, porque cuántas personas están orando y bueno, anhelan tener esos hijos, Sí. pues ya si lo tenemos y si lo tenemos, tenemos que asumir la responsabilidad. Y asumir mi responsabilidad como padre no va divorciado del plan de Dios, porque a veces la gente como que separa una cosa de otra. El yo criar mis hijos de forma correcta, el yo instruirlo, es un propósito. Es algo que digno de honra, Claro. de algo, porque que a veces estamos buscando tantas cosas que bueno, que son distorsiones y la motivación siempre va ahí detrás. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estar en una actitud cómoda donde yo diga, bueno, Dios se va a encargar de mis hijos, pero no quiero enfrentar, porque me provoca tanta ansiedad, tanta angustia, no sé qué hacer. Bueno, precisamente para que enfrente esas angustias, esas ansiedades, esos temores, tiene que enfrentarlo. Porque hasta que no lo enfrenta y lo venza, van a ser gigantes dentro de ti. Sí. Entonces, otras ideas equivocadas de Dios es que Dios nos bendice si nos portamos bien. Esa es otra idea que veo mucho. Y realmente las bendiciones de Dios fueron ya colocadas. Dice que Él nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestiales. ¿De qué depende que nosotros podamos adquirir o manifestar o tener estas bendiciones? De que yo cumpla con las leyes espirituales, que yo ande conforme a la verdad de Dios. ¿Y qué es la verdad de Dios? Yo andar en ese amor, yo andar en esa compasión, yo andar en ese perdón, andar en esa fe, sí, andar en esa esperanza. Son vamos a decir, manifestaciones internas que nosotros tenemos que conectar y sobre todo trabajar nuestro interior, porque muchas veces tiene que ver con nuestro interior, que no se manifieste esta bendición. Y cuando yo digo, me porto bien, hay un tema de la gracia. Que nunca somos tan perfectos como entendemos. Hay un tema de gracia, Kenzie, y también hay un tema de madurez. De madurez y mentalidad. Porque yo tengo 2 hijos pequeños y cuántas veces, sobre todo mi hijo más pequeño, Matthew, ha hecho cosas de que no son de mi agrado. Sin embargo, yo obro en bondad. Como Dios lo hace con nosotros. Obro en bondad. A veces mi esposa que me dice, bueno, pero tú vas a hacer esto hacia él, sabiendo tú que él hizo tal o cual cosa. Y yo, es un niño. Quizá no tuvo la madurez de manejar eso, pero aún así yo quiero regalarle la paleta. Aún así yo quiero que él juegue en el videojuego, porque así es que obra Dios. Y ese es el sentimiento de un padre. O sea, Dios obra desde su bondad, desde su esencia. Ahora, si Dios obrara conforme a lo que nosotros hiciéramos, la humanidad estuviera extinguida hace mucho tiempo. Por eso yo creo que Dios envía a Cristo, y Cristo viene, se sacrifica en la cruz, y a través del sacrificio de la cruz entonces nosotros podemos tener acceso a Dios. Entonces es importante que entendamos que Dios nos va a bendecir por su bondad. Claro,
tampoco estamos diciendo que tenemos que andar en libertinaje. Claro que no. Tampoco estamos diciendo de que hago lo que sea y como quiera la cosa me va a salir bien. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que nuestra relación con Dios se compone entre yo caminar conforme a lo que Él ha establecido y Él conforme a su esencia. Y Él conforme a su esencia, conforme a lo que Él es. Pero que indistintamente, porque una cosa es yo fallar adrede y otra cosa es yo fallar sin un desliz que quizás no, yo no lo tenía planificado, esto, aquello, porque todo está en lo que es la intención del corazón y yo creo que a eso es que se trata. Pero ¿qué pasa con esa persona, Kenzie? Que hace su mayor esfuerzo de hacer la cosa bien hecha, tuvo un día casi impecable, pero a última hora se salió de control y hizo un enojo. A última hora se le fue la mano y dijo una cosa que no tenía que decir. Y yo entiendo que ahí es que entra la bondad de Dios. Y entra la misericordia de Dios. Y el tema de la gracia. Y el tema de la gracia del Señor. Que realmente es por gracia. Así es. Muchas de las manifestaciones es por gracia, no por obra, dice. Sí. Precisamente para que nadie se gloríe, porque es por gracia. No es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que ya fue hecho y ya fue determinado para nuestras vidas. Otro punto, otra idea que creemos errónea de Dios es que Él está ahí vigilando sobre nosotros para ver dónde fallamos para castigarnos. Esa es otra idea errónea de Dios. Dios es un Dios de amor. Lo que vemos como aparente castigo es una consecuencia de algo que hicimos y esa consecuencia es necesaria para el aprendizaje. Y esa consecuencia es necesaria para que nos elevemos y esa consecuencia es necesaria para que entendamos que no es de esa manera que debemos proceder, que esa no es la forma. No es la forma, Kenzie, y ahí vamos con lo que decía en un podcast anterior, de que percibimos a Dios como nosotros lo haríamos. Como quizás nosotros si viviéramos vigilando así es. A cualquier persona para decir una vez, viste que lo hiciste mal, viste, entonces nosotros entendemos que Dios lo hace igual. Y en un podcast anterior decíamos de que a Dios no se puede percibir con los sensores humanos. A Dios hay que percibirlo desde su esencia, a través de su espíritu. Entonces, Dios no es ese vigilante que está ahí esperando que tú hagas algo malo para castigarte. Así que no es cierto. Esa no es su esencia. Exactamente, no es cierto de que Dios se maneja así. Otra idea, y con esta terminamos, equivocada de Dios, es pensar que si estamos en una situación difícil es porque Dios nos está castigando por algo que hicimos mal. Y entonces, como consecuencia, tiene este castigo. Y pudimos verlo eso en la vida de Job, que sus amigos pensaron que él estaba mal, que algo había hecho él y vino este castigo de Dios sobre tu vida y por eso tú estás como estás. Dios tampoco es así. Me he encontrado también, Carlos, con pacientes, por ejemplo, que tengo uno que perdió a su mamá y su papá de cáncer y él entiende como que un castigo de Dios a su vida, que fue un castigo de Dios a su vida porque él amaba mucho a sus padres y tenía buena relación con ellos. Y él lo vio como un castigo, como que Dios lo castigó porque él llevaba una vida un poco desordenada a nivel de pareja y todo eso, y él entiende que eso fue un castigo de Dios hacia su vida. Y Dios no obra de esa forma. Dios no, simplemente hay cosas que acontecen porque es parte del plan de Dios para trabajar nuestra vida, para trabajar la vida de la otra persona. Y todo esto es parte de toda esa perfecta soberanía, maravilloso plan de Dios para nosotros como humanos, caminando en él, pero Dios no está ahí como consecuencia. Este tiempo difícil para ti es como un castigo. Estás en enfermedad, fue un castigo que Dios te envió. Uh-huh. Estás en cierta escasez, un castigo que Dios te envió. Se te murió alguien, eso es un castigo de Dios. Y mira algo, Kenzie, que yo analizaba con relación a esa idea errónea. Creo que lo hablábamos previo al programa, que siempre tenemos una reunión antes de venir aquí a transmitir. Y es que, Kenzie, no es lo mismo, Kenzie, a que te regalen algo o a que tú te lo ganes. O sea, la actitud no es la misma.
Y yo creo que eso es lo que Dios quiere a veces enseñarnos, a forjar un carácter, vamos a decirlo así, de una persona, de un ganador, de un triunfador. Y lo vamos a decir así, de esa manera. ¿Por qué? Porque si Dios me pusiera todas las cosas fácil, todas las cosas sencillas, ¿qué es lo que estaría Dios formando en nosotros? Un malcriado. Practiquémoslo con nuestros hijos, los que somos padres. Pongamos todas las cosas fáciles y todas las cosas a ver qué va a pasar con ellos, hacia dónde van a llegar, hacia dónde se va a inclinar sus corazones, probablemente hacia la peor forma, hacia la peor manera. Y si eso es nosotros que lo practicamos con nuestros hijos, los que somos padres, imagínense Dios en su eterna sabiduría. Entonces creo que cuando vienen esas situaciones difíciles, cuando vienen esos problemas, Dios lo que quiere es forjar el carácter en nosotros, Kenzie. Y darnos, Kenzie, la satisfacción de haber logrado el objetivo, de haber salido de la dificultad, de haber dado un testimonio sobre lo que no aconteció para poder entonces ayudar a otro. Así que esa idea errónea de que cuando me está pasando algo mal es porque es un castigo de Dios, hay que sacarla de nuestra cabeza. Porque cuando está pasando algo mal, que mal es relativo. Eso te iba a decir. Mal es relativo. Es una situación que requiere de mí. Porque te voy a decir algo, Kenzie. Cuando yo me estaba descalabrando en la empresa que estaba rumbo a la quiebra, yo me estaba cayendo muerto. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando? Y quizás me pasó esa idea por mi cabeza. Algo malo dice, pero yo lo veo diferente cuando yo estoy asesorando a mi amigo. Y mi amigo me está pagando un dinero importante por esa asesoría. Ahora yo veo lo tan mal que fue. Ahora yo tengo la autoridad para hablar sobre eso. Y me voy más lejos, Kenzie. Cuando yo trabajo en una institución que damos charla de emprendimiento y yo hablo sobre mi historia de emprendimiento y termino la charla, son mucha gente la que se me acerca. Y me dice, mira, me gustó porque me pasó esto, me pasó aquello. Entonces ahora no fue tan malo lo que me pasó. Así es, por eso decía en el otro podcast que realmente aún nosotros en algún momento caímos en ideas erróneas de Dios. Igual yo también me sentí en un momento de mi vida que Dios no me amaba porque estaba pasando por una situación difícil porque no entendía. Y podrías tú estar pasando también por una situación difícil y empezar a tener ideas equivocadas de Dios. Y eso a dañarte internamente y hasta de una forma u otra alejarte de Dios. No, quiero decirte que Dios siempre nos ama, que Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. De hecho, nos ha bendecido ya. Depende de nosotros que se manifieste esta bendición. Dios no es un Dios que está mirándonos para castigarnos. Dios no es así. Dios va más allá de nuestra mente finita. Y te deseamos que realmente este tiempo haya sido de gran edificación para ti y que empiece a examinarte o que haya empezado a examinarte desde el otro espacio que tuvimos para que pueda conectar con la verdadera esencia de Dios. Gracias por estar en sintonía con este espacio. Te recuerdo que estamos todos los miércoles a las 9 de la mañana en este espacio Despertar. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye. Hasta pronto.